Pues como todas las semanas, estamos otra vez en el podcast de La Lobera, Feminismo desde cero o Feminismo cotidiano. Este día que ustedes nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, en México también, en México también. Tengo una invitada, es una invitada la que yo tengo una antigua cercanía, una amistad, porque ahora me recordaba que muy chiquita ella empezó a alfabetizar a los 16 años. A pesar de ello, estudió nutrición, que no lo ha dejado para nada. Ha sido funcionaria pública, es una de las constructoras del sistema de cuidados, que ahora así se llama, en la Ciudad de México. Ya nos contará. Pero quiero decirles que tiene la medalla Omecíhuatl, que otorga cada año el Instituto de las Mujeres, ahora Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, que se la da a mujeres destacadas por su trabajo a favor de las otras mujeres en muy distintas disciplinas. Es, por supuesto, no se los voy a leer porque tiene un currículum enorme de formación académica. Sí. Tiene sus posgrados y sus especialidades aquí y en otras partes del mundo, en Estados Unidos me parece. Y Toika, que yo no sé por qué, ya nos dirá, Vascos, Toika, con Y y K, Vascos, sí. Hernández, me dirá de dónde viene su nombre. Como les decía, estudió la licenciatura en nutrición y dice que tiene un servicio particular, o sea, da orientaciones. En otro momento podemos platicar con ellas qué es esto de las dietas, dizque para adelgazar, que se me hace que es pura fraude. Pero lo más importante que queremos decir ahora, porque estamos ya en final del año, en diciembre, y seguramente el año que entra, en la primera etapa de la legislatura, se va a aprobar el Sistema Nacional de Cuidados. Estoy casi segura. Entonces, es el tema central que discutiré con Toika, quien además es titular de la Unidad de Igualdad de Género de la Universidad del Medio Ambiente y Ciencias Aplicadas, que no sé de dónde es eso, en Oaxaca. En Oaxaca. ¿Qué tal, no? Ha coordinado el diplomado Elementos Básicos para Prevenir también y Atender las Violencias de Género de la misma universidad. Pero lo más interesante de Toika es que ella forma parte, es la coordinadora de un grupo que se llama Grupo Internacional e Interinstitucional para el Desarrollo e Implementación del Sistema Integral de Cuidados de la Ciudad de México, pero que en el que trabajaron, ya nos contará Toika cuando empezó, pero desde que empezó esto en la Ciudad de México, que fue con la Constitución, yo creo. Así es. Están trabajando muchas organizaciones, las de Naciones Unidas, las académicas, como Claxo, de Argentina, y otras como algo bien interesante que poca gente sabe, que hay una fundación que se llama Reina Sofía en España, donde parece que participó, o sea, está todo el mundo en el tema de los cuidados. Sí. Esta que se llama Cátedra Reina Sofía, y que yo creo que tiene que ver con esta fundación, pero ya me dirá Toika. A ver, Toika, si estudiaste nutrición, ¿cómo fue que entraste a esto de las mujeres? Uy, es tan interesante, Sarita. Fíjate que yo estudié nutrición en la UAM Xochimilco como segunda carrera, porque mi primera carrera es la química. Pero peor la química. Pero pensando, ya cuando entré al mundo de la química, pues veía que había que rolar turnos, independientemente que estuvieras en un laboratorio o en una fábrica, y que además, que eso como, yo veía como que no iba yo a tener vida familiar. Y yo en esos momentos pensaba que quería tener vida familiar, o sea, pareja, hijo, etc. Y entonces, pensando en eso, me decidí a estudiar nutrición, porque yo decía, bueno, si yo estudio nutrición y tengo un consultorio o una clínica, desde ahí voy a poder maternar.
Y entonces me puse a estudiar nutrición, terminé la carrera. Ahí sucedió algo muy interesante. Antes de que estudiara yo la carrera de nutrición, yo me involucré como alfabetizadora. Desde muy chica fui alfabetizadora, desde por ahí. Como yo decía, ¿no? Y me acordaba. Así es, desde el 2016, por ahí. Desde los 16 años, perdón. Entonces, en una ocasión, teníamos lista, nombre, dirección, las características de las personas que estaban estudiando alfabetización. Era un trabajo de comunidad. Era en el Estado de México, antes se llamaban las zonas cinturones de pobreza. Ajá. Entonces, por allá en lo que hoy sería la zona conurbana, era época de lluvia y de repente no había alumnas y alumnos en alfabetización. Pues nos dábamos a la tarea de irles a ver a sus casas. Yo llegué a una casa donde quien me recibe es el hombre, parece que el marido de la señora que ella era la educanda, la que estaba estudiando. Y me dice, pues no va a ir. Y le digo, ¿por qué? Porque está lloviendo. Le digo, déjeme hablar con la señora. Se puso tan resistente, yo no hablaba con la señora, él me daba las respuestas. En una de esas, como se vino el aguacero, me pasaron. Realmente era una vivienda muy precaria y la señora pues no tenía ni dónde cocinar, creo que cocinaba todavía en una anafre, o sea, precaria. Y me decía, no voy a ir porque no me deja ir. Y no es porque esté lloviendo, sino porque aquí me quiere. Me daba vueltas esto, ¿no? Y situaciones que yo veía desde muy chicas. Yo observaba, por ejemplo, cómo las mujeres, estando en un servicio médico privado, cómo las mujeres acudían a buscar la interrupción del embarazo. Y era tan difícil, era cosa que no se hablaba. ¿Estamos hablando de hace 30 años, digamos? De hace casi, yo creo que como 45 años. Ah, ok. Sí. Era yo niña cuando veía eso. Sí. Entonces yo decía, ¿por qué no podemos decidir sobre nuestro cuerpo? Ya te lo preguntabas Ya así, me lo qué preguntaba. increíble. Yo decía, ¿por qué hay que vestirse de una manera? Es que un día me regresaron por llevar una falda zancona a una fiesta. Entonces yo decía, ¿por qué no podemos decidir sobre nosotras? Así decidí estudiar nutrición con la idea de tener ese espacio laboral para poder maternar. Y así me fui construyendo. Llego a la UAM y por la maravilla que sucede es que mis maestras de la nutrición, Sara Elena Pérez Gil, Deyanira González de León, Pilar Torre, feministas. Ya eran militantes, dijeron. Ya. Son como de mi generación. Sí. Ajá. Ya venían, pero muy activas. Y entonces era la clase de nutrición en la comunidad o de programas de vigilancia nutricional para menores de 5 años, niños y niñas menores de 5. Pero teníamos clases de feminismo. Estaba yo iniciándome en la teoría de género. O sea que de alguna manera ahí encontraste algunas de las respuestas de lo que te movía, Sí, como la vida comunitaria común. Es interesante porque parece que hoy buscamos los caminos del feminismo muy académicamente. Yo supongo que es importante, pero esta actitud te empezó a llevar por ahí y ahí empezaste a observar lo que significaba lo que llamábamos doble jornada. La doble y la triple ya la reconocía yo porque además las leía en los periódicos, ¿no? Ajá. Estaba ya el suplemento de la triple jornada con el periódico La Jornada. Era la doble, pero bueno. La doble. Y entonces caigo como pan con mantequilla porque yo me formé con ellas, pero así de manos abiertas. Todo me llegaba y todo lo tomaba. Me invitan a colaborar en la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, ellas. Montserrat Salas me invita a colaborar en esta red que se estaba formando de las diversas organizaciones de mujeres en el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Digamos, la primera gran lucha, ¿no?, aquí en México y sobre todo en la ciudad, por los derechos de las mujeres. Y los derechos que se perfilaban en este entonces eran los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y me hice algo así como fiscal de los derechos. Entonces, sin estudiar derecho. Sin estudiar derecho.
Y entonces me encontré con experiencias tan interesantes, por ejemplo, el programa que estaba financiado el proyecto que estaba financiado con gobierno y con una agencia extranjera, con Novi en ese tiempo, atendía a la alcaldía Álvaro Obregón, a las mujeres del Álvaro Obregón. Entonces fue cuando se diseñó el primer camión violeta, este camión donde se tomaban las muestras para la detección oportuna del cáncer cervicouterino. Era Cuauhtémoc Cárdenas el jefe de gobierno. Sí, y luego enseguida entró Rosario Robles, que impulsó mucho, apoyó tanto. Sí, así es. Sí. Y entonces viví una experiencia también tan interesante, además de que yo veía, revisaba, escuchaba los casos de la vulneración y de la violentación, ¿no? De la violencia hacia los derechos de las mujeres. Esto de que ya no, ¿cómo le llamamos? Las esterilizaciones forzadas, el maltrato en la atención médica, etcétera. La mala atención, el maltrato. Entonces, también miré una experiencia tan interesante que mujeres de la comunidad, sin una gran formación académica, eran las tomadoras de la muestra para la detección oportuna del PAP. Del cáncer cervicuterino. Sí. Era una red que había en la Ciudad de Sí, México la y red por los derechos. que la impulsó CIPAM en Así aquellos es. años. ¿No? Montserrat Salas me invita a CIPAM Ahora y sé ella quién es Montserrat Salas, ahora la estoy como mirando. Ajá, Ok. exacto. ¿Ella era de la colonia Guerrero o me lo inventé? Fíjate que ella era una extranjera, Sí, era migrante, española. sí, y ella llegó, daba clases en la UAM Xochimilco y era investigadora también en el Instituto Nacional de Nutrición. El Instituto, O sea que ahí se te juntaron las todo, cosas. bonito. Yo diría, te pregunto, quizá esa etapa eras activista, porque cuando yo veo tu currículum y tienes una lista de academia, y luego de conferencias, y luego de especialidades, y luego de estos grupos políticos, Toika ha sido funcionaria del gobierno de la Ciudad de México, donde existe el sistema de cuidados. Sí hiciste activismo de alguna manera. Sí, sí, y sigo haciendo activismo. Claro que la vida no me da para tanto, porque entre la academia, la función pública ahorita está descansando, pero entre la academia, la investigación, etc., no me da tanto para el activismo. Pero sí, yo he sido activista, pues comprometida. Muy bien, yo creo que por ahí te conocí, ¿verdad? Sí, ahí nos En conocimos. en esas cosas. Así es, Sarita. A ver, cuéntanos para nuestro público. Toika además ahora me hace competencia, tiene un programa de radio. No, para Tiene un nada. programa de radio y también va a decir después que es comunicadora, ¿no? Que se llama ¿cómo? ¿Cómo se Soror llama? Encuentro Feminista se llama el Soror programa. Encuentro Feminista. Así y es. es una frecuencia en la red. En las redes, sí, es interesante. También qué momentos, yo soy tan agradecida con la vida Ajá. de conocerte, de conocerles. Fue fortuito, justo antes del COVID, que el COVID, la pandemia nos dejó con las manos vacías, ¿no? En muchos aspectos. Justito antes me invitaron a este grupo, a participar de este grupo de locutoras. Yo no quería, yo decía, ¿yo qué hago ahí? Pero un buen amigo, que es mi productor de la radio, París Paredes, me dice, sí, hay que hacerlo. Y otra amiga, feminista también, Isabel Osorio, que fue mi maestra y ahora es mi amiga. Ajá. Hay que hacerlo, Toika, hay que hacerlo. Y bueno, al mes ya teníamos el COVID encima, entonces fue espectacular, fue fabuloso. El mundo cuando llegamos es la UTA, y tenía un antro en Insurgentes Norte. Ahora creo que se está rescatando, cerró un tiempo. La UTA es Unión de Trabajadores y Trabajadoras Autogestivas. Ah, ¿qué tal? Entonces, yo vengo de ese modelo porque yo fui alfabetizadora en Chiapas con el modelo de Paulo Freire. Entonces, éramos un grupo autogestivo, ¿no? Todo viene haciendo historia. Resulta que cuando la productora de la estación de radio nos conoce, yo creo que iba sola o con alguna amiga, y dice, pues aquí las feministas no caben, porque van a traer el marro, van a traer los gases, van a diamantar. Ya había estas expresiones
de algunos grupos Sí, de los feministas y clones. anarquistas Así, desde hace 2 sexenios. así Sí. es. Entonces, pues todo el mundo nos veía así como con terror y casi terror. Después, con el tiempo, pues van conociendo cuál hay en esta estación solo hay 2 programas de contenido, los demás son de música de rock. Nos ha dado una bienvenida tan calurosa, tan afectiva al tiempo, pero al poco tiempo. La gente del mundo del rock, las chicas, rockeras, las chicas dark, las chicas, todo mundo, y hombres. Nos han dado una bienvenida que llevamos 5 años en este programa, en esta estación, en UTA Radio. ¿Qué tal? Oye, y pues por lo visto, eres múltiple de cosas. Sí. Pero yo sí veo en tu lista de actividades que te has dedicado quizá hace unos 10 años a lo del sistema de cuidados. Sí, así es. ¿Por qué no le cuentas al auditorio qué es eso? El sistema de cuidados es una propuesta que surge principalmente desde las economistas feministas. Tenemos documentación bibliográfica desde 1903, escritos de las feministas, de las economistas feministas, desde los años 1903. O sea, principios del siglo XX. Sí, así es. Antes de la Revolución Mexicana. Así es. Así Ajá. es. ¿Y por qué se identifica como cuidados? Se identifica en un primer momento como cuidados, como todas las actividades que se realizan en principio al interior de los hogares para la reproducción social de quienes integran ese hogar, ¿no? Hoy en día la definición se va ampliando, ¿no? Y se habla de bienestar, se habla de comunidad, se habla de territorio, incluso se cuestiona qué es trabajo y qué es trabajo no reconocido, no remunerado y no redistribuido. ¿No es esto la primera gran división del trabajo del que analizó Engels? Sí, y que se llamaba trabajo invisible, luego trabajo doméstico, luego doble jornada. A mí me hace mucho ruido el término, por eso será bueno que aclares. ¿Ustedes han identificado acciones desde principios del siglo XX que tienen que ver con esta doble tarea de las mujeres? O esta tarea esencial de las mujeres adentro de su casa. Yo creo que sí, que las feministas casi desde la Revolución Francesa y la Mary Wollstonecraft pues plantea el asunto de la casa y del matrimonio. Digamos que eso se puede, porque se puede identificar con esto que está en boga, que se llama cuidados. Porque es la herencia histórica y natural que cargamos las mujeres en todos los tiempos y que impide desarrollarse en otros ámbitos, incluso impide el descanso, impide disponer del uso del tiempo, impide tomar las decisiones sobre el propio cuerpo. Y esta ha sido la lucha de las mujeres y la lucha hoy reconocida, bueno, desde hace ya tantos años, siglos, la lucha feminista, la lucha de las mujeres por ser parte del desarrollo. Somos el desarrollo invisible, el desarrollo del que no se habla. Todos los días requerimos de actividades de cuidado, desde la alimentación, a la limpieza, el cuidado de la ropa, de la casa, la estructura, etcétera. Y los niños, las niñas, los viejitos. Así es. Y se sigue sin visibilizarse. Continúa siglos sin visibilizarse. Incluso todavía se sigue repitiendo esto, de que las mujeres cuando les preguntan en qué trabajan, dicen no trabajo. Y están todo el tiempo en la casa. Se ve ya en las cuentas nacionales, se ve ya en las estadísticas nacionales que ha hecho el INEGI, de cuántas horas disponen las mujeres para el descanso. Claro, en el comparativo frente a los hombres. Son 4 o 7 horas a la semana. No hay descanso. Las mujeres que están en los hogares de tiempo completo, cuidando y reproduciendo al grupo social, no tienen vacaciones, no tienen días para ellas. Las vacaciones son cuando las llevan, ¿no? Pero cuando las invitan a vacacionar, siguen cuidando. Esto se reconoce que es un grave problema para las mujeres, para que estén ellas en el desarrollo. Pero además,
también se han hecho estudios de cuánto significa ese trabajo en pesos, cuánto significaría en pesos. En la riqueza nacional. Así es, en el Producto Interno Bruto. Y hoy se sabe que representa, hay algunas cifras, va entre el 24.3 y el 27% del Producto Interno Bruto. Imagínate, son las cuentas que trae las divisas, el envío del dinero que llega a México por la gente que está trabajando. Incluso parece que ahora han hecho comparativos con lo que genera el petróleo. O sea, es equivalente a las remesas. A ¿es lo las que remesas, dices? sí. Equivalente, Sí. que son muchos miles de millones de Sí, pesos. billones. Ajá. Sí. Ese es el trabajo que hacemos gratis las mujeres. Gratis. Por un lado. Por un lado, invisible, por otro lado. Entonces, ha habido mujeres en estos tiempos muy interesadas en promover, en reconocer, en hacer la lucha política. Yo me he ido del activismo, paso a la política pública, al diseño, a la elaboración y a sostener la política pública. Y entonces se aprobó el sistema de cuidados en la Ciudad de México. Lo que Así no es. está aprobado un poco para el público es el sistema nacional, Así a pesar de que en la Cámara de Diputados se aprobó el cambio constitucional, que ahora se hace en rápido y en fast track. Se hizo ese cambio, pero se quedó pendiente en el Senado. Así Entonces, ¿cómo fue en la Ciudad de México? ¿Y en qué consiste? Yo recuerdo muy Sí. bien que hizo 4 libros Amalia García. Así es. ¿Ah? Así es, hicimos 4. Fíjate. 4 libros Fíjense, en la Secretaría de del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Así es. Fue muy bonito porque justo Amalia Patricia Mercado le da un gran impulso, un fuerte, entre otras feministas, entre otras mujeres, pero con Amalia llegamos con todo, porque tiene una particularidad para exigir, muy conciliadora además, ¿no? Qué juego de palabras. Pero bien, entonces estando en la Secretaría del Trabajo, Amalia García, García, con Mancera. Con Mancera, en el tiempo de Mancera, y Teresa Inchaustegui en el Instituto de las Mujeres, piezas clave, y yo de asesora de Amalia. Pues nos dimos a la tarea, claro, y con ellas como las vanguardistas, ¿no? En estos momentos, de plantear el sistema de cuidados, la política pública que sería el sistema integral de cuidados para la Ciudad de México. Y se hizo un trabajo desde plantar la Constitución Política de la Ciudad de México, que en su artículo 9 y 11 señala el cuidado como un derecho. El derecho para quienes cuidan, para quienes son cuidados y para quienes requieren el cuidado, para quienes cuidan y el autocuidado. Quedó plasmada, fue un trabajo interinstitucional, fue un trabajo con la academia, con secretarios de gobierno de la Ciudad de México, con personas de, por ejemplo, la CEPAL, la Comisión Económica de América Latina. Es lo que vi, del ese Caribe, grupo internacional, sí. con la Cátedra Reina Sofía en España, y con Julio Bango, que en ese momento era el ministro de Cuidados en Uruguay. Así se llama, ministro de Cuidados. Sí, allá tienen el Ministerio de Cuidados. Y eso se puso en la Constitución, se hizo un reglamento, se hizo la política pública. ¿Cómo estamos? Avanzamos, quedó en la Constitución, después se hizo la propuesta de política pública, un trabajo interinstitucional a través de una comisión que se le ha llamado la CECILA. Uh-huh. La CECILA es la Comisión de Economía y es la Comisión Económica y de Cuidados en el ámbito laboral, CECILA. Entonces, la CECILA estaba integrada, aquí en la Ciudad de México, ha estado integrada por todas las secretarías casi todas las secretarías del gobierno, de la Ciudad de México, por la UNAM, por la CEPAL, por las organizaciones de la sociedad civil, incluso ha participado ONU Mujeres. Por supuesto, con el Instituto de las Mujeres, etcétera. Y la Secretaría Técnica, pues la tuvo la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México en la persona de Amalia García y yo
como su secretaria a la vez. Se impulsó, se diseñó la política pública y se diseñó la iniciativa de ley con la UNAM, en particular con la FES Aragón. Quedó todo tan lindo, pero vienen los cambios y se queda como un poco ahí esperando, ¿no? En el escritorio. Quiere decir que está en la ley, está diseñada la política pública y en el sexenio que acaba de terminar, que lo presidió la señora Presidenta de la República, no avanzó. No avanzó, ha avanzado poco. Lo retomaron algunas legisladoras y legisladores en las siguientes legislaturas. Llegó a la Corte Interamericana, pero ha avanzado muy poco. ¿En qué consiste la política pública? ¿Qué es lo que debería haberse hecho? ¿Qué es lo que debería de haberse hecho y lo que debe hacerse? Ajá. Debe de contener a los cuidados en sus 3 facetas, que es el cuidado, el derecho a cuidar, Sí. el derecho de quien debe ser cuidado y el autocuidado. Pero además debe de contener las acciones y estrategias que realizan las diferentes secretarías del Estado. Este es un sentido de corresponsabilidad política. Algo que hay que tener muy presente es que cuidados no solamente significa atender la salud. Tiene que ver con reconocerlo como trabajo. Las mujeres que están dedicadas a los trabajos de cuidado, y hay hombres también, deben de tener las derecho. amas de casa. Las amas de casa deben tener derecho a la seguridad social. Entonces, también tiene que estar atravesada por la Secretaría de Trabajo. Tiene que estar atravesada por la Secretaría de Economía. Pero también, por ejemplo, por la Secretaría de Movilidad. Casi nadie mira eso, ¿no? La movilidad. Cuando se habla de los territorios del cuidado, entre los territorios del cuidado está la casa, está el hospital, incluso está la cárcel. Porque desde los diferentes territorios o espacios hacemos cuidados. ¿Y por qué la cárcel? Hago paréntesis, porque la señora con la que estamos platicando fue la subdirectora de la cárcel de mujeres Santa Marta Catitla. Bueno, no sé si es de mujeres, pero... Sí, de mujeres, sí, ¿verdad? de mujeres. Santa Yo Marta trabajo, Catitla. es mi trabajo. Oye, Toika, está muy bien en teoría y tienen que participar las secretarías. Y no es solamente el territorio de la salud o de la vejez. Yo escuché estos días, el año pasado todavía, no el año pasado, hace unos meses, que lo que se van a poner como trabajo de cuidado son cocinas públicas, cocinas comunitarias, supongo que guarderías, no sé si casas de día para los viejitos. ¿Eso es lo que está planteado? No, esa es como la distorsión de lo que se plantea, ¿no? No. Amalia García, que está hoy en el Senado, tiene más claro el asunto porque las comisiones seguimos trabajando. Aunque no se ha visibilizado esta intención, no se había visibilizado, digamos, de manera tan clara como hoy lo ha hecho la presidenta, la construcción del sistema de cuidado, seguimos trabajando en las comisiones. No es lo que se plantea, no se plantea, ya ha habido este modelo de comedores comunitarios, ya ha habido también el modelo de enviar unos 1,000 pesos a las mujeres que están cuidando, de poner a los abuelos a cuidar, a los nietos, para que no se involucren en el delito, etcétera. No es suficiente. Es un sistema integral donde las acciones del gobierno, de las diferentes secretarías, con presupuestos destinados al cuidado, estén actuando. Cuando hablo, para mí uno de los ejemplos más fuertes es en movilidad. Con movilidad, pensar en estas rutas que lleven a las mujeres, a las personas, a la escuela, al mercado y al hospital, cuando salen ellas del trabajo. Estas rutas que lleven a las personas que requieren ir a la atención, que las lleven a los centros de atención, a los hospitales. Las mujeres, por ejemplo, en el caso de los centros, estos teletones, que no son política, no se han sumado como política de cuidado, ¿no? Y no están, tienen que viajar grandes distancias y pasar peripecias para llegar a esa atención. No se contemplan estas nuevas rediseños, ¿no? Estos rediseños en las ciudades. Pero una grave, hablando de territorios, Sarita, por ejemplo, las zonas rurales. Las zonas rurales parece que no entran en esta política pública. ¿Qué está pasando?
O sea, se diseñó, no hay presupuesto y lo que significa, según entiendo, es una reestructuración general de la sociedad, de cómo nos vamos a apoyar unas a otras, unos a otros, para sobrevivir, tener los servicios. No es nada más poner guarderías, no es nada más casas de día para los viejitos, no significa que puedo ir a comprar la comida caliente o recibirla, comedores públicos. Uy, sí, tú tienes razón, había uno en el mercado Abelardo Rodríguez, en el centro de la ciudad, desde el año de la canica, yo no sé si desde don Porfirio, pero así de viejos, ¿no? Y eso pedíamos las socialistas, que tú también vienes de por ahí, ¿no? Sí, pedíamos, y a partir de lo que planteó Federico Engels, de que el Estado proporcionara los servicios del hogar, ¿no? Ahora, después las italianas pidieron que se nos pagara el tiempo que hacemos ese trabajo. Y no es tan fácil armarlo, porque diría yo con una diputada que lo pidió, se llama Dulce María Sauri, que dijo, no se puede hacer un sistema nacional de cuidados sin dinero. Pues no quieren dar el dinero. ¿No es cierto? Así es. Esa viene siendo la grave problemática. Antes se hablaba, tú lo sabes bien, se hablaba de sensibilidad política. Hoy sabemos que sensibilidad sin presupuesto y sin un presupuesto con perspectiva de género no funciona. Quiere decir que la palabra las mujeres están primero y llegamos todas, se puede quedar vacía con una posibilidad que la quieren poner en el primer lugar en el mes de octubre, que se instaló la Comisión de Igualdad en la Cámara de Diputados, la que será la secretaria, ya es la secretaria de las mujeres a nivel nacional, Citlali Hernández, dijo que las diputadas tenían que poner en la agenda, en primer lugar, el sistema nacional de cuidados, las senadoras, ¿no? A mí me da un poco de risa. ¿Volveremos otra vez a la pura simulación? Hemos estado en la simulación y basta de la simulación. Quienes tienen que estar con el cuidado en el sistema de cuidados es el Estado. Las senadoras pueden hacer su trabajo, por supuesto, bienvenido. Quien tiene que tomar la corresponsabilidad es el Estado. No la ha tomado en tal medida. Entonces no vamos a avanzar, ¿no? Traemos ya más de 10 años de manera intensa, fuerte, trabajando y no sale. ¿Por qué en otras naciones, en otros países sí lo hay? ¿Por qué cuando se habla de bienestar no se reconoce que el bienestar va aparejado con el desarrollo? Lo que estamos pidiendo es desarrollo también. Estos comedores, estas acciones como en la política social, ¿no? La política social aquí ha tomado una relevancia tremenda. Este es como el eje rector, el eje político rector, la política social. No significa necesariamente desarrollo. La política social de hoy en día nos mantiene a las mujeres como grupo vulnerable. A más de la mitad de la población, a las mujeres, a las niñas y a los niños, a las personas con discapacidad, a las personas adultas, hombres y mujeres, a las personas de la diversidad, a los jóvenes y jóvenes. Todo, más de la mitad de la población estamos en una política social, atendidos por una política social. Pero no una política global y económica para el desarrollo. Así Nos es. vamos a quedar con esa palabra. Así es. Porque el tema va a seguirse discutiendo todo el año 25, estoy segura, y qué bueno que se proponga un parlamento abierto. Yo te comentaba que escribí para una edición especial de la OEM, que yo digo, cuidado con los cuidados. Creo que nos pusieron una nueva palabra que está vacía. Así que yo quiero agradecerte mucho, Toika, por esta lección. Yo creo que el año que entra vamos a vernos otra vez, según vaya avanzando el asunto, y porque no termina. Quiero agradecerle mucho a Toika. Es que Vascos Hernández, ¿no me dijiste de dónde viene el apellido? ¿No Sí, te lo pregunté? Yo soy bueno,
te digo que yo agradezco tanto a la vida. Pues yo soy la representación de la migración, ¿no? De esto. El abuelo era checo, ¿no? Antes de que Checoslovaquia no fuera dos Sí, sí. entidades, era checoslovaco, llega a Europa, a Estados Unidos, mi papá era gringo, murió hace unos años, mi mamá mexicana, yo soy mexicana, Muy de bien. estas mexicanas de doble ciudadanía que quiere ser no solamente mexicana, así que Muy bien. Muchas gracias, Toika. Y qué bueno que eres hija de la migración, porque hay muchas fantásticas. Yo quiero agradecer al auditorio que haya estado con nosotras en este episodio tan trascendente de un tema que vamos a seguir discutiendo. Quiero agradecer a Natalia Castañeda Páez, que junto con Hanani Araujo Santamaría son las responsables de la producción. Hoy estuvo aquí solita conmigo Hanani Araujo. Muchas gracias. Y por supuesto a Tania Domínguez, que es quien hace posible que usted pueda escuchar y mirar el podcast de La Lobera Feminismo desde cero, pues con voz, sonido e imagen. Muchas gracias. Hasta la próxima.